Ahora, Luis Gigliotti, esto de que se dice y se decía, y con razón, de que el dólar no era la mejor inversión, yo le pregunto, ¿no ha quedado un poco relativizado? Porque aquel que a principios de año, estamos hablando de 5 o 6 meses para atrás, o si quiere un poquitito más, o un poquitito menos, compró dólares a 4.20 y hoy los puede vender a 6, porque hoy los puede vender. El que tiene dólares hoy los puede vender a 6. Es una operación ilegal. No, bueno, a ver, pero... Bueno, es una operación ilegal. Uno sí, tiene también, que también es ilegal que el gobierno no reconozca los fallos, no cumpla los fallos de la Corte. Son diferentes definiciones. Está bien. Definiciones de legalidad. Pero quiero decir, a ver, sabemos que esto existe y además la verdad es que más allá de que después le hayan querido poner el bonete y todo, digo, Aníbal Fernández y otra gente del gobierno lo ha reconocido. Y de hecho, muchas de las medidas que se han tomado es justamente por eso. Ahora, yo ahora lo que veo es lo siguiente, si usted compró dólares en enero a 4.20 o 4.25, más o menos estaba así, y lo vende hoy a 6, no hizo mal negocio. La gente hoy puede estar pensando de que si lo compra a 6, de pronto le pregunto de paso, ¿dentro de un año lo vende a 7 o no? No, eso es difícil de saber, porque me estás hablando de un precio, que es el precio del dólar paralelo, que es muy volátil y depende fundamentalmente de cuánta oferta haya en el mercado formal. Es que el otro no se puede comprar. Bueno, pero si el día de mañana el gobierno entendiera que abriendo la oferta del formal reduce el precio del informal, posiblemente el informal caería y tendería a converger al formal. ¿Usted cree que pasaría eso? Yo no sé lo que va a hacer el gobierno. No, pero digo, si el gobierno... No soy psicólogo. Si el gobierno liberara, se descomprimiría claramente. No, seguro, porque si uno mira dónde fue que el dólar informal pegó el salto de 5 a 6, fue justamente cuando apretaron, en realidad cerraron el grifo del mercado formal. La gente, primero, no tiene oferta de dólares, el volumen que se maneja en el mercado informal es muy chico. Y segundo, empieza a pensar que nunca más va a acceder al dólar, entonces cualquier precio es válido. El precio del informal ha variado entre 5.50 y 6.50 en cuestión de semanas. O sea que no es un parámetro per se, y aparte no tiene, como decía, mucho volumen, son operaciones muy chicas. ¿Cuánto va a estar el año que viene? Va a depender mucho de cuánto ofrezcan en el formal. El promedio de las operaciones en dólares es un dólar mucho menor. Si hoy tuviéramos libertad para adquirir dólares, el dólar de equilibrio no estaría en 6, estaría sustancialmente más por debajo de eso. Entonces es muy difícil hacer esa cuenta. Ahora, eso no implica que la gente empiece a pensar en esos términos, empiece a pensar en, como decías recién, estaba en 5, ahora está en 6, el año que viene está en 7, y eso genera una demanda totalmente artificial por dolarizarse en la expectativa de que esto siga subiendo. Algo parecido a lo que pasa en medio de una crisis cambiaria, lo que pasaba en el 2002, la gente pensaba que el dólar puede ir a 10, nunca llegó ni de cerca a 10. Sí, claro. Y mucha gente compró a 5, 4.5, no sé, claro. 4.5. Bueno, hoy la actitud del gobierno de cerrar el acceso al dólar, de bajar la posibilidad, por ejemplo, de la página de AFIP, de comprar dólares legalmente, de gente que tiene en efecto registrados esos pesos, genera este tipo de fantasías, de que nunca vamos a poder acceder o de que el dólar puede ir a cualquier lado. Esa es una de las razones por la cual pienso que el enfoque del gobierno sobre el tema del dólar ha sido el equivocado. Porque y por lo que usted dice, innecesario. Aparte totalmente innecesario, porque el gobierno tiene los dólares, tenía el margen para dejar que el tipo de cambio corrigiera. Corrigiera, digo, devaluara o depreciara. Porque devaluar es como un acto de gobierno. Depreciara en el sentido de que flotara en la medida que flota en Brasil, en Uruguay, en Chile, en el resto del mundo. Y naturalmente se iba a producir una devaluación. Se iba a producir una depreciación. Los economistas hacen una diferencia muy importante entre depreciación y devaluación. La devaluación es cuando uno tiene una fijación, no la puede aguantar más o por algún motivo decide y devalúa discretamente, un 10%, un día. La depreciación es lo que sucede en el resto del mundo hoy. El euro sube y baja, el real sube y baja, el peso chileno lo mismo, en función de la demanda y oferta del mercado, intervenida, o sea, administrada por el Banco Central. Tampoco es cuestión de dejar todo librado al mercado. Pero son transiciones suaves, que son perfectamente asimilables por el país, y aparte, en países como Brasil, Chile o incluso Argentina, que no tienen una deuda en dólares importante, la devaluación tiende a ser, la depreciación, perdón, tiende a ser expansiva. Entonces los brasileños están contentos con el dólar a 2. Claro. Están más contentos con el dólar a 1.60. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Es un misterio para mí. Yo creo que el gobierno ahí interpreta mal el diagnóstico de la situación. Ahí entonces sería una... Así como en algún momento todos conocimos aquella famosa frase, ¿es la economía estúpido? ¿Sería acá es la política estúpido? Es un poco reduccionista, pero posiblemente haya factores o interpretaciones políticas, que estén determinando este enfoque, insisto, que a mi juicio es cerrado del problema cambiario. Por ahí
lo interpretan como una pulseada contra el gobierno o no terminan de advertir que muchos de los que están generando la presión son hogares de ingresos medios. O sea, si uno mira, por ejemplo, quienes compraron dólares a principios de año, el Banco Central lo reveló, eran en general operaciones chicas de gente que parecería ser ahorristas y que de alguna forma atesoran esos dólares por falta de alternativas de ahorro, pero no eran grandes inversores, ni corporaciones ni bancos que están hoy bajo la órbita, muy monitoreados por el gobierno y por lo tanto no están accediendo a los dólares, incluso se diría por voluntad propia, porque están tratando de evitar ponerse en una posición, entre comillas, especulativa. Entonces son los chicos los que están comprando. Entonces difícilmente puede interpretarse eso como una pulseada contra el gobierno. Me parece que, insisto, es una movida innecesaria que ha generado expectativas de evaluación o de depreciación propias de una crisis que hoy no existe. El gran tema de estos días, ¿la ANSES va a terminar descapitalizada o terminará siendo un muy mal negocio con este tema de los créditos en la cual la embarcó el gobierno o no? Depende cómo se distribuyan los costos. ¿Sí? O sea, lo que uno siempre tiene que pensar es que cuando uno ofrece un crédito a tasa subsidiada, alguien del otro lado, o el que lo ofrece, claro, está subsidiando. Puede ser el que lo ofrece, si la ANSES puede idear un instrumento, un mecanismo, un título, que puede después vender al mercado y que paga lo mismo que le está pagando el deudor al ANSES, no al ANSES, al banco hipotecario en realidad. Si puede generar ese título y vendérselo a alguien, ese alguien que compre se hará cargo de la potencial pérdida, si es que la hay. Hoy no está muy claro cómo se van a distribuir esos costos. Parte le tocará al hipotecario, imagino, porque el hipotecario de alguna forma está prestando tal vez por debajo justo donde cubre sus costos de operación. ¿Pero pareciera un simple intermediario o no? No queda claro. No queda claro hoy cuál es la estructura financiera detrás. No ha sido muy claro, por lo menos no ha sido muy claro para mí, cuál es la estructura financiera detrás de la operación. Pero ahí hay que tener... Si usted fuera el director de la ANSES y tuviera la oportunidad de hablar mano a mano con autoridades que están en este caso como ocurre por encima de usted, le diría, no, mira, me estás causando un daño en esto que yo estoy administrando. O usted diría como dijo el joven Bossio, qué bárbaro, que me lleven todo y reactivemos. Bueno, hay que hacer una distinción de todas formas. Esto no es lo mismo que pagar las sentencias jubilatorias. Cuando uno paga las sentencias jubilatorias se está dando el dinero, definitivamente. Estos son préstamos. Entonces puede ser que pierdan en el interés que cobren o si hay incumplimiento de los deudores. Que también es probable. Es probable, pero son préstamos hipotecarios. Los préstamos hipotecarios no son... Pero hay una indexación, ¿eh? Hay una indexación, lo que pasa es que está por debajo de lo que es el costo financiero en Argentina. Pero de todas formas, lo que no hay es pérdida del capital. En todo caso se pueden perder en términos de rendimientos. De la misma forma que pierde el ANSES en términos de rendimientos cuando toma una letra del Tesoro Nacional a una tasa nominal en pesos que está por debajo de lo que paga el mercado. También pasa eso. Pasa que el principal o el capital se permanece, pero en términos reales, en términos de inflación, de poder adquisitivo, va cayendo, porque le pagan un rendimiento por debajo de la inflación. Entonces es una descapitalización lenta. No es lo mismo que si yo utilizara todo este dinero para pagar las sentencias. Claro, porque esa es plata que se va y no vuelve. Se va a los jubilados. Puede estar bien o mal y puede ser legal incluso. Yo diría que está bien porque... No, está bien, pero desaparece el dinero. Porque el jubilado se la ganó y hay un fallo que dice que hay que pagarle X. Por supuesto, está bien, se puede considerar de esa forma, pero no hay comparación posible entre prestarla a una tasa menor de mercado y darla. Entonces, lo que el ANSES hace ahora posiblemente descapitalice muy lentamente este fondo, que de todas formas ya ha sido nacionalizado. No olvidemos que se le sigue diciendo plata de los jubilados, pero en el fondo es plata del Tesoro. ¿Sí? Al final del día, los jubilados van a cobrar del Tesoro, que es el que paga las jubilaciones. Lo puede hacer a través de la ventanilla del ANSES, pero va a ser el Tesoro Nacional, el presupuesto nacional. Sí, claro. Y ese dinero que ha entrado, ese fondo de garantía previsional, garantía de sustentabilidad, es dinero del Tesoro, que bien podría haber utilizado para cancelar deuda propia. De hecho, el 55-60% de ese fondo de garantía son títulos de deuda pública. O sea que finalmente estamos hablando básicamente de dos bolsas dentro del mismo Estado. Creo que hay mucha confusión con esto, pero al final lo que quiero que quede claro es que es cierto que se está descapitalizando, pero es confuso pensar en el fondo de garantía como si fuera la plata de los jubilados. De ahí no van a cobrar los jubilados. Los jubilados van a cobrar del presupuesto público, del superávit fiscal público. Ese fondo no alcanza para pagarlo a los jubilados. Está bien. Ojalá cobren los jubilados. Una última pregunta porque tenemos que ir cerrando.
¿Cuál sería la medida fundamental que a su juicio debería tomar el gobierno para descomprimir todo? Usted ya habló de un poco de el tema del cambiario, digamos, ¿no? Del tipo de la problemática del dólar. También se dice que otro gran tema de fondo en la Argentina es el capital que demanda la importación de energía. Bueno, hay varias medidas. Lo interesante de esto es que el gobierno ya insinuó todas estas medidas. O sea, sin ir más lejos, cuando asumió Amado Boudou en el Ministerio de Economía, ya se hablaba de reintegrarse en los mercados, de liberar esta necesidad de pagar en efectivo cada uno de los vencimientos de deuda, que es un poco lo que está detrás de esta necesidad de acumular dólares, y refinanciar parte, que es como lo hace todos los países en el mundo, que implica desendeudarse, pero un paso más lento. También estuvo insinuado la necesidad durante varios años, y de hecho anunciado a fin del año pasado, la necesidad de reducir los subsidios, que tiende a reducir este déficit energético que mencionabas, que está de vuelta detrás de la necesidad de dólares, porque es un déficit que de alguna forma paga el gobierno. O sea, eso de los subsidios es una materia pendiente que el gobierno debería retomar, porque retomó a principio de año y después vio el mal humor y se replegó. El gobierno debe haber pensado que los subsidios iban a generar una contracción o una recesión, o iban a desacelerar más la actividad económica, lo cual posiblemente sea cierto, pero a cambio de los subsidios generó esta situación actual con el dólar y la necesidad de conseguir los dólares, que también genera una contracción, que es inflacionario, porque al, por ejemplo, restringir las importaciones, yo estoy de alguna forma restringiendo la oferta, y al restringir la oferta para una dada demanda, menos productos, menos cantidad de dinero, suben los precios, y eso se está viendo. La Argentina desacelera y la inflación es 2-3% mensualmente. Entonces, a lo que voy es que toda esta agenda pendiente, subsidios, refinanciación parcial de los pagos de deuda, una flotación administrada pero con más flexibilidad, con una aceleración de la tasa de depreciación del oficial. Todo esto ya ha estado sobre la mesa. Entonces, no hay que inventar muchas cosas. Realmente el gobierno ya lo ha considerado, en algún momento decidieron no hacerlo. Hay que preguntarles por qué decidieron no hacerlo, pero realmente la agenda ya estaba casi anunciada, si se quiere. O sea que no hay que inventar demasiadas Es la política, porque a la medida que se acerquen las elecciones, el tema de los subsidios posiblemente y algunos otros temas van a quedar de vuelta, me parece, debajo de la alfombra. Pero bueno, es una opinión. Levi Yeyati, muchísimas gracias, muy esclarecedor, y como seguramente van a seguir los temas estos, los vamos a volver a convocar. Nos reencontramos con todos ustedes el miércoles aquí en Dominó. Gracias.